Soy Luis Benavente, un saludo muy cordial para todo el público de Voz Populi al Día, Empresa y Política. Comenzamos nuestro quinto programa en PBO, un nuevo espacio para el público en Perú, para promover la actividad productiva empresarial de la mano de una política competitiva, estable y con valores. Como siempre, comenzamos con nuestra sección de infografías. Repito la frase que hemos dicho antes. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero un número también vale 1000 palabras. Yo digo que las exportaciones peruanas del año 2000 al 2022 subieron en un 50%, pues ese número realmente tiene un impacto altísimo. A pesar del virus COVID, a pesar del virus Castillo, hay una subida del 50%. Entonces, una imagen vale más que 1000 palabras, un número vale más que 1000 palabras. Por lo tanto, nuestro eslogan es: una infografía vale más que 2000 palabras, porque hay imagen y hay números. Esta vez vamos a mostrar números respecto al sector inmobiliario, construcción. Comencemos con la infografía sobre viviendas vendidas en Lima metropolitana. Desde el año 2015 año 2022 hay una subida de 11.000, voy a redondear, viviendas vendidas a 18.000 viviendas vendidas, casi un 80% de incremento. En infografía pueden ver una caída natural lógica del año 2020, el año del COVID, pero vemos que ese número se recupera el 2021 y el 2022 y se vuelve a los niveles o un poquito por encima de los niveles del 2019, de tal manera que el sector sigue avanzando, no ha tenido ninguna caída, y en los precios de venta de vivienda, de alquileres, vemos que no ha habido un impacto bastante grande, ¿no? Muchos temían que podía ocurrir algo en este sector. Respecto al precio por metro cuadrado de departamentos en Lima, desde el año 2015 hasta el 2022 vemos que esos han seguido subiendo de $1.400 por metro cuadrado a 1.638. Me refiero a lo que se conoce como Lima Moderna, una serie de distritos que, de acuerdo a los estudios, son segmentados de esta manera, ¿no? Lima Moderna. Entonces ahí también hay un incremento. Claro, en épocas de desconfianza del consumidor siempre hay una tendencia a no comprar bienes duraderos, ¿no? Y eso es una señal de desconfianza, ¿no? De tal manera que, a pesar de la crisis política, no se ha caído la confianza del consumidor, como hemos visto también en la encuesta sobre confianza del consumidor entre profesionales que hemos mostrado en semanas anteriores. Y luego, respecto al empleo, del año 2015 al 2022 ha subido de 1 millón de personas que trabajan en el sector construcción a 1.300.000, una subida del 30%. Pero sabemos que este rubro tiene muchísimo empleo indirecto. Hay muchas industrias, empresas, servicios, gente que tiene oficios que participa en este sector de manera indirecta, ¿no? De tal manera que podríamos decir que si la PEA, la población económicamente activa, actualmente es de unos 18 millones de personas, pues entre empleo directo e indirecto, el sector construcción puede estar dando trabajo a un 15% de la PEA, un porcentaje bastante importante, bastante significativo, ¿no? Ese es un sector muy dinámico en el país. Vemos por donde vamos muchísimas construcciones. Vemos que el negocio inmobiliario, pues, pareciera que ha llegado a ciertos niveles de saturación en los segmentos A y B. Hay una gran expansión en los segmentos C y D. Y hablamos acá solo de vivienda, por cierto que hay muchísimo local comercial, industrial, que también forman parte del rubro inmobiliario. Esta sección de infografía les va mostrando realidades con números programa a programa. Ahora pasamos a la siguiente sección. Vamos a presentarles a Mercedes Arauz, nuestra invitada el día de hoy. Bienvenida a Voz Populi al Día, Mercedes. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Bueno, Mercedes es economista, graduada de la Universidad del Pacífico, es muy conocida, pero igualmente voy a hacer alguna referencia para nuestro público, y doctora en economía en la Universidad de Miami. Ha tenido mucha función pública
durante unos 15 años aproximadamente. El año 2006 fue designada ministra de Comercio Exterior y Turismo. En esa época ella se encargó de negociar y firmar tratados de libre comercio, que el día de hoy llegan a 22, y precisamente son los países con los cuales hay mayor crecimiento en el intercambio comercial, con aquellos con que hay tratados de libre comercio, ¿no? Esta labor pionera fue realizada por un equipo de personas liderado por Mercedes Arauz. En el ministerio también tuvo ella el impulso de la marca Perú, que en algún momento llevó a un orgullo, a una muestra de orgullo nacional muy grande cuando Machu Picchu fue reconocido una de las 7 maravillas del mundo moderno. El año 2009 fue designada ministra de Economía y Finanzas y se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en el Perú. En 2016 fue elegida vicepresidenta y congresista, y en 2017 ocupó la presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, no sigo porque su currículum es bastante grande. Bienvenida otra vez, Mercedes. Gracias, Lucho. Para comenzar quisiera mostrar una infografía que es parte de los temas que vamos a trabajar en esta conversación sobre comercio exterior. Esta infografía muestra el comercio exterior del año 90 al año 2022 y básicamente está hecha por los tramos presidenciales. A ver, un resumen. El periodo de Fujimori, el comercio exterior, las exportaciones, vamos a hablar de exportaciones para simplificar el análisis, sube de 3.300 millones de dólares a 7.000 millones de dólares. De toda esa etapa tan complicada de estabilización, llegamos a 7.000 millones de dólares el año 2000. Solo el 70% de las exportaciones de productos agrarios el año anterior, el año pasado, el año 2022. Del 2001 al 2011, los dos periodos que suman los gobiernos de Toledo y Alan García, hay un crecimiento increíble. Las exportaciones peruanas suben de 7.000 millones de dólares a 46.000 millones de dólares. Es la etapa precisamente de los tratados de libre comercio, cuando Mercedes está en la cartera de Comercio Exterior y Turismo. Luego no hay un crecimiento significativo. Hacia el año 2020 las cosas están más o menos estables en números de exportación. Hay una serie de sucesos que sería muy extenso explicar acá. Hay una etapa de desaceleración durante el gobierno de Ollantumala, hay una pequeña subida y luego una caída de un 10% durante la pandemia, pero lo que llama la atención es que desde el año 2020 al 2022 las exportaciones suben considerablemente, de 42.000 millones de dólares a 63.000 millones de dólares, 50% de subida, y hablamos de virus COVID, de virus Castillo y de una etapa tan complicada con inestabilidad política en extremo. Mercedes, muchos dicen que este crecimiento, esta estabilidad, esto que sorprende a observadores en el extranjero se debe principalmente a que el BCR ha sido muy independiente del poder político. ¿Crees que esa es la única explicación? ¿Podríamos explicarnos a qué se debe este crecimiento económico? Yo te diría que el crecimiento económico de Perú y el crecimiento de las exportaciones en particular y el comercio exterior de Perú en general, porque también vemos un crecimiento de importaciones, tiene varios factores, ¿no?, de política pública, ¿no? Primero, ciertamente un Banco Central independiente que te da certeza en el manejo monetario, un Ministerio de Economía también bastante serio en su manejo fiscal. Por lo macroeconómico yo te diría ese espacio. Pero lo interesante ha sido que Perú tuvo una decisión política, sobre todo con mucho énfasis a partir del gobierno de Toledo, con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, de una apertura hacia el mundo. Y una apertura que, bueno, con los tratados que el presidente García nos autorizó a trabajar y a firmar, ¿no?, nos abrimos muchísimo el comercio, dándole oportunidades y mercados a montones de productores que no veían el mercado como una posibilidad. O sea, no solamente bajamos aranceles para hacer más barato la compra de insumos y maquinaria y equipo para el desarrollo industrial del país y productivo del país, sino también abrimos mercados en el Asia, en Europa, en América completa. Es decir, abrimos el 98% del comercio nuestro hoy día es a partir de tratados de libre comercio, ¿no? Es muy fuerte la apertura. Y el otro elemento importante ha sido la apertura a la inversión extranjera. Porque esa apertura que le da la calidad de trato nacional al inversionista extranjero, ni más ni menos, simplemente trato nacional, permite la seguridad jurídica para que los inversionistas vengan al país.
Creo que eso es los grandes alicientes que hemos tenido desde el lado económico. Por supuesto, se ha hecho política pública para mejorar actividades como el agro, la manufactura, en fin, muchas, pero yo creo que todo ha estado relacionado hacia esta voluntad de abrirnos al mundo y con ello, o sea, si uno ve los gráficos de aranceles, pues cuando terminó el gobierno de Alan García I eran tremendamente altos, teníamos una dispersión en aranceles enorme, ahora tenemos 3 niveles de aranceles y el promedio arancelario de Perú es menos de 2%, es 1.8% más o menos. Entonces, esa apertura te permite pues comprar maquinaria a menores precios, insumos que son necesarios, bienes de consumo, o sea, es muy competitiva nuestra posición internacional. Y esa, entonces, diríamos que es un conjunto de políticas públicas estructuradas que han permitido esto y que tienen cierta solidez, no pueden ser fácilmente avasalladas por una circunstancia política, ¿no? Eso es lo que hemos tratado en otro programa acá, Fernando D'Alessio, recordar esa palabra que se usaba en los 80, 90, la italianización de la política, ¿no? Que cuando Italia era un caos político, pero la economía avanzó tremendamente y se convirtió en una de las grandes economías del mundo, ¿no? Entonces, como que algo así ocurre en el Perú. Ahora, todo este crecimiento, toda esta situación del comercio exterior, tanta importación, tanta exportación, ¿cómo se traduce en beneficio para las personas, para el Estado, para las empresas, para los empresarios? En general, es un incremento de posibilidades de tener más empleos. Eso es lo primero, ¿no? O sea, ¿cuántas eran empresas exportadoras cuando empezamos a hacer el TLC con Estados Unidos? Probablemente 2.000 empresas, no más. Y por eso me acuerdo que Hernando de Soto decía que hacer un TLC hacia adentro. Bueno, lo que decía es que hay que meter más gente metida al área del comercio. Hoy día tenemos por lo menos 10 veces más empresas en el comercio internacional, de todos los tamaños además. Por ejemplo, en el tema agrícola, tú vas a ver empresas exportadoras que tienen muchos hectariajes de tierra, pero también tienes pequeños productores de 10 hectáreas que en asociación se pueden vender paltas o mandarinas, trabajan de manera asociativa y pueden llegar a mercados de los más extraños. Y tú vas al Asia, a algún país así como Malasia y vas a encontrar productos nuestros, ¿no? Y vas a ver empresas peruanas que se han expandido, no solamente se han quedado dentro del país, sino también han comenzado a ser multilatinas, le llamamos, ¿no? Ya son multinacionales peruanas como AG Group o el Grupo Romero, o sea, que han llegado a espacios internacionales para vender productos peruanos desde el Perú en el exterior. Entonces, aumentan nuestras posibilidades de llegar a múltiples mercados, generando empleo de calidad formal, que es lo más importante, no es porque si vas a exportar, tú no vas a exportar dentro de la informalidad, ¿no? Entonces es un paso muy grande el que hemos dado de generación de empleo, con lo que beneficias a muchas familias, porque como tú dijiste, de un empleo directo siempre hay por lo menos 2 o 3 trabajos adicionales que se generan de manera indirecta, ¿no? Ahora, en lo que menciona Mercedes, creo que hay algo fundamental también para el pequeño productor. Por ejemplo, en Voz Populi hemos hecho estudios sobre temas muy interesantes en Piura y hemos encontrado cómo hay microfundistas, no minifundistas, microfundistas que tienen media hectárea, 1 hectárea y que están, como mencionabas, asociados, ¿no? Y en esas asociaciones tienen la opción tecnológica porque la gestión de esas asociaciones sí es competitiva y entonces ellos están produciendo productos agrarios que probablemente terminan en una mesa en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Somos los primeros exportadores de banano orgánico en el mundo. Exactamente. Y ellos son microproductores, como bien has mencionado, asociados que llegan a mercados con precio justo, con certificaciones de comercio justo, como digo, y certificaciones de orgánico, que son tan importantes. Sí. O sea, es que han demostrado, le han ganado a los, que eso es lo interesante, llegan directamente, no tienen que pasar por comercializadores que se llevan la mayor parte de la torta. Ellos directamente llegan a los mercados, claro, a los compradores, sí, recuerdo, por esa asociatividad. En Piura hay una asociación que se llama Copivo, es un comité de productores de banano orgánico que tiene una tecnología altísima y pueden exportar de acuerdo a estándares internacionales. Y muchos son muy pequeños productores, pero están y con la incorporación de muchas mujeres en el comercio, que es algo bien interesante. Antes no, cuando estábamos exportando, digamos, azúcar, ¿no? Interesante, el azúcar es una industria importante para el país, pero ahí eran mayormente hombres. Ahora, en el mundo agropecuario de las frutas y las verduras y las legumbres, hay muchas más mujeres participando en el mercado y preservamos además nuestra agrobiodiversidad.
porque hoy día ya comienza a demandarse productos como la maca, productos como el sacha inchi, o sea, lo que llamamos los superfoods, es decir, alimentos que son originarios de Perú, que tienen una tradición culinaria propia y que llegan al mundo porque la gente los aprecia porque tienen propiedades pues alimenticias que pocos alimentos tienen, ¿no? Sí, Perú tiene mucha capacidad en eso, ¿no? Producción de productos orgánicos, el café orgánico, por ejemplo. Tenemos café orgánico, premios internacionales. Cacao también. O ver la uva, como el año pasado Perú se convirtió en el primer exportador del mundo de uva fresca con 1.300 millones de dólares de exportación. O sea, y solo se producía uva de mesa y uva de vinos en el sur del Perú. Hoy día ya estamos hablando de uvas que van desde el Piura hasta Tacna, o sea, estamos hablando de un nivel de producción muy interesante, inesperado para lo que era el norte del Perú, ganándole a través de riego sistematizado, ganándole al arenal el espacio. Yo he visto cultivos de uva en el norte interesantísimos porque hacen un ciclo completo del manejo del agua, o sea, hay una economía circular muy bien planteada, donde usan el agua para langostinos y después pasa por la uva y vuelven a reciclar el agua y se preserva, o sea, no se gasta ni se desperdicia. Entonces, es alta tecnología aplicada a una agricultura moderna y de calidad, ¿no? Y que va generando muchísimo empleo, ¿no? Digamos, 20 a 30 años de políticas públicas que han conducido a esto. ¿Qué hacer para evitar que esto se caiga en la actual coyuntura de inestabilidad política, Mercedes? Es el momento de hacer políticas públicas. Yo lo comentaba hace poco en otro medio de comunicación. Si nos metemos a hacer reformas como las que nos pide la OCDE, de mejora la calidad de la gestión pública, estoy segura que podemos tener las mejores políticas públicas para promover el desarrollo agrícola, para promover el desarrollo minero, que, Dios mío, no podemos negarnos de que somos un país minero con una gran oportunidad de formal de desarrollar sobre la base de eso, generar más retornos en términos de divisas y con ello generar mayor bienestar a la población, porque podemos generar impuestos que pueden ir hacia lo que hablábamos, ¿no? Tener mejores servicios públicos para la población, agua, saneamiento, internet, vivienda de calidad. O sea, podríamos estar realmente involucrándonos en un desarrollo más integral si usamos la exportación como palanca, ¿no? Ahora, eso también nos lleva al tema de la formalización. Si hablamos de minería informal, yo preferiría hablar de minería ilegal, un pequeño matiz en la diferencia no solo semántica de ambas palabras, ¿no? Por un lado. Por otro lado, Fernando Sillonis la semana pasada decía en este programa que no hay que estar tranquilos, contentos ni festejar ese 2 a 3% de crecimiento cuando Perú, aún en las actuales circunstancias, podría estar creciendo 6, 7, 8%, ¿no? ¿Crees que es momento de hacer una reducción de impuestos para promover un mayor crecimiento, más inversiones y reducir la informalidad? Yo creo que el tema no va por bajar impuestos. Más bien lo que hay es cobrar más impuestos a través de llegar a actividades productivas que no tienen. ¿Y cómo hacemos eso? Hay que reducirle una cantidad de barreras al desarrollo empresarial. O sea, las empresas están atomizadas, muy chiquitas, porque una vez que ya pasas las 20 personas, que es el tamaño de una pequeña empresa, vienen todos los castigos, todas las persecuciones de la SUNAFIL, de la misma SUNAT. Entonces, en el medio no tenemos esa población de lo que haría nuestra clase media empresarial. No existe. Básicamente lo que es un salto muy grande de pequeña empresa a gran empresa, pero en el medio no hay. Y no hemos desarrollado eso porque ni las leyes laborales, ni las leyes tributarias ayudan a fomentar ese desarrollo. Y hay otros elementos como barreras burocráticas que bueno, la Secretaría de Gestión Pública ha hecho un esfuerzo, por ejemplo, para mejorar la evaluación de impacto regulatorio de muchas leyes y normas que aparecen que no tienen ningún sentido y que hacen la vida imposible al desarrollo productivo, ¿no? En otras palabras, terminar con las barreras, enfrentar las barreras, derrotar las barreras que se dan a todo nivel, a ¿no? todo nivel. En los municipios, en los ministerios, en el Congreso, etcétera, ¿no? Y ayudaría mucho que esto sea como una agenda de los gobiernos locales y regionales. O sea, existe el Plan Estratégico Regional Exportador que se va a actualizar, yo creo, este año o el próximo año. Es fundamental que ese plan actualizado incorpore estos criterios de una cultura de desarrollo productivo y exportador íntegramente. Y que esto se vaya también a presupuestos, obviamente, para mejorar la calidad de las exportaciones regionales, ¿no?
Poniendo un matiz a los temas que estamos tratando, Mercedes, se está hablando mucho, o comienza a hablarse del tema de la inversión china. Perú tiene hoy en día, podríamos decir, una fuerte relación comercial con China. El 30% del comercio internacional es con China, sumando importaciones y exportaciones. El 48% del cobre va a China. China está comprando puertos, centros de producción eléctrica, mineras, un descuido, se pueden comprar Palacio de Gobierno, etcétera, ¿no? Esa dependencia o eso puede ser algo peligroso para el país. Quienes critican esto dicen que es un país con un capitalismo que no está basado en un sistema de libertades y no tienen buenas prácticas con los trabajadores ni con el medio ambiente, ¿no? Y quienes están de acuerdo dicen, bueno, bienvenida a la inversión china, si no hay inversión de otros países que venga y que sea regulada. ¿Tú qué piensas de este tema? A ver, la inversión, yo se lo dije alguna vez al jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos en la época de Donald Trump. Nosotros vamos a hacer bienvenida a cualquier inversión que cumpla las reglas nacionales. Cualquiera que se salte de reglas laborales, ambientales, de buenas prácticas, que están dentro de nuestra regulación, será rechazada. Si va a ir en contra de la competencia en los mercados, también será rechazada. O sea, tenemos que vigilar que no haya, pues, obviamente, operaciones que terminen dominando el mercado y haciendo que eliminen la competencia. Eso no lo queremos. Entonces, dentro de las reglas nacionales, todo está bien y bienvenida a la inversión de cualquier país que lo cumpla. Es cierto, la propiedad de las empresas, de la mayoría de las empresas chinas, es el gobierno chino, pero nuestra relación es muy seria con China. No es una relación basada en la improvisación que en algunos países se ha dado, ¿no? Sobre todo estos países que son más tirados a la izquierda han jugado a la trampita. Con nosotros no, siempre ha habido mucha seriedad. Y por eso hemos podido denunciar también los malos actos que tuvieron algunos, por ejemplo, constructoras chinas que quisieron entrar a jugar a hacer el nuevo club de la construcción, ¿no? Se denunció, se les puede sancionar, no hay problema. O sea que cualquiera que actúe como le digo tiene que cumplir con las reglas nacionales que también le exigimos a los inversionistas nacionales. Cumplan con la ley. De acuerdo, esto es lo básico. No podría haber un monopolio de la electricidad en Lima, ¿no? Ese es un punto. Y para terminar, la última pregunta. Hace 15 años participaste, Mercedes, en la creación de la marca País. Ocurrieron muchas cosas muy interesantes. ¿Cómo ves ese tema de la marca País 15 años después? ¿Qué resultados nos ha dado y qué ves para el futuro? Yo creo que ha sido una marca muy potente. La gente le gusta, la gente se identifica con ella, se sienten orgullosos de tener una historia, porque eso es lo que simboliza la marca. Tenemos una historia larga, muy larga, que nos lleva a un futuro muy enriquecedor, pero hay que seguir alimentándola, no solamente, como digo, por reconocer nuestra biodiversidad natural, sino también, por ejemplo, el reconocimiento de nuestra diversidad cultural. El Perú es rico porque somos un país que es un crisol de culturas, no es una cultura separadas unas de otras. O sea, ser aymara, ser quechua, ser aguajún, debe ser un orgullo de nosotros, que tengamos esa posibilidad de compartir culturas tan ricas que dan mucho a nuestra sociedad, desde alimentos hasta tradiciones que son muy valiosas y que hacen a nuestro país muy atractivo. Entonces yo creo que reconociéndonos en esa calidad podemos potenciar esa marca país, promoviendo el turismo, no dañándolo, como ha sucedido con estas convulsiones sociales. Es inaceptable que te hagan el daño que han hecho al Cusco o a Puno, donde están realmente hoy día tratando de recuperarse pequeñas empresas que promueven el turismo local, por ejemplo, pero con la violencia no conviven, ¿no? Entonces hay que volver a recuperar ese espacio y recomendarle a los pobladores de Puno que sí, todo el derecho a la protesta es válida, pero no le hagan daño a sus compañeros, a sus amigos que son parte de la sociedad y que viven del turismo, ¿no? Y viven de la inversión y del comercio que generamos, ¿no? Muchas gracias, Mercedes, por venir a Voz Populi al Día Empresa y Política. Mercedes lo acaba de demostrar una vez más, una gran conocedora de políticas públicas en el Perú, que nos ha dado el honor de tenerla presente con sus comentarios en esta oportunidad. Tenemos la sección de encuestas. Voz Populi, desde que nació el año 2007, realiza encuestas. Esta es una encuesta que estamos presentando por entregas en cada capítulo de Voz Populi al Día Empresa y Política, una encuesta profesional que se hizo
del día 1 al 10 de abril de este año. Es una encuesta bastante fresca. Es un segmento pues, de profesionales de todas las especialidades, tanto de universidades como de institutos que han respondido a esta encuesta. Un total de 661 personas contestaron las preguntas. En esta oportunidad tenemos un grupo de preguntas. La primera nos muestra el tema de privatización. Si están de acuerdo, nivel de acuerdo con la privatización de servicios públicos en el Perú desde 1990. Un 78% está muy de acuerdo o de acuerdo y un 21% está en desacuerdo o muy en desacuerdo. Ese es en el segmento de profesionales. Evidentemente la privatización en su momento generó muchos beneficios. Recuerden el caso de telefonía, ¿no? El Perú privatizó Entel Perú, Compañía Peruana de Teléfonos, entró Telefónica en ese momento. Y tener un teléfono era carísimo, costaba varios miles de dólares de esa época y tenía que esperar 3, 4, 5 años para tener el teléfono. Todo eso cambió, dio muchos beneficios. Luego también ha habido quejas, por cierto, con empresas como Telefónica, ¿no? Pero la privatización tuvo bastante acogida y ha mostrado ciertos beneficios, pero no todo es color de rosa con el tema de privatización. Luego, la siguiente diapositiva trae las preferencias de los consultados sobre si determinados servicios públicos deben permanecer bajo administración pública o deben tener administración privada, para ver un poquito cómo está la conciencia privatizadora, hasta qué punto las personas consideran que determinados servicios deben permanecer bajo administración pública o deben pasar a administración privada. No hablo de propiedad privada, sino de administración privada. Y hay bastante contraste. Hay servicios públicos como Banco de la Nación o los procesos electorales que tienen una amplia preferencia por que continúe la administración pública, ¿no? En muchos países el proceso electoral es tercerizado. Acá, a pesar de los cuestionamientos que hay de los organismos electorales, se prefiere mayoritariamente que esté en manos de la administración pública. Luego hay otros servicios que tienen una preferencia por administración pública, pero no es una preferencia tan amplia como el caso del Banco de la Nación o los procesos electorales, donde un promedio de 2/3 de personas prefiere la administración pública. El caso de programas sociales de los colegios públicos de educación primaria, secundaria y de las universidades públicas, ¿no? Mayorías de 53, 56% prefieren que se mantenga como bajo el régimen de administración pública. Pero luego vemos que muchos servicios públicos, una mayoría no tan contundente en unos casos y en otros casos una mayoría bastante fuerte, quisiera que pasen a la administración privada. Por ejemplo, los hospitales del MINSA, la Oficina Nacional Previsional, una mayoría leve de 52, 58% prefiere que sea bajo administración privada. El caso de salud, el Instituto Nacional Penitenciario, la gestión de pasaportes o SEDAPAL, una mayoría de 2/3 de profesionales prefiere que esté bajo administración privada. En una encuesta general donde entren todos los segmentos de la sociedad peruana, seguramente el resultado va a ser otro. Ese es un resultado para profesionales. Vean qué interesante, un 65%, prácticamente 2/3, quisiera que el INPE sea una institución bajo administración privada. Esto es que las cárceles estén bajo una gestión privada. Y el caso de SEDAPAL llama la atención, ¿no? Que 2/3 quieran que sea bajo administración privada. Ahora, hay dos rubros en los cuales una mayoría muy amplia del 77, 78% prefiere que sea de administración privada. Me refiero a las licencias de conducir, al otorgamiento de brevetes y a Petroperú. Petroperú es el servicio público, todo eso lo hemos agrupado bajo servicios públicos de empresa pública, la organización estatal,
donde una mayoría más grande, esto es el 78%, quisiera que esté bajo administración privada. Eso es algo para mostrar de alguna manera la eficiencia o ineficiencia de los servicios públicos, porque donde hubiera una buena calidad de gestión, evidentemente va a haber un mayor nivel de satisfacción y no va a haber una expectativa de gestión privada. Luego pasamos a la siguiente pregunta sobre la importancia de la descentralización para el desarrollo de las regiones. Un 70% prácticamente considera que la descentralización es muy importante o bastante importante para el desarrollo de las regiones. Y un 32% considera que es poco o nada importante. Para 2/3 es algo importante y para 1/3 no es importante. Es significativo que 1/3 considere que no es algo importante, algo que por sí mismo tendría que tener una importancia fundamental. Sabemos que la descentralización fue un proceso mal hecho, definitivamente con mucha prisa. Recuerdo cuando venía el año 2002, hace 21 años, el primer proceso electoral para elegir a presidentes regionales, que así se llamaban lo que hoy son los gobernadores. Ya la elección era al día siguiente y no se había aprobado la ley de competencias de los gobiernos regionales. Se iba a elegir gobiernos regionales y no se sabía qué iban a gobernar esos gobiernos regionales. Ese fue el nivel de improvisación que se hizo, fue un hecho con mucha demagogia impulsado por el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Y que luego, finalmente, yo creo que lo que más se descentralizó fue la corrupción, porque no ha habido un impulso de desarrollo regional con la descentralización, ha habido mucha falta de transparencia, ha habido un pésimo manejo de los recursos del canon minero y, por cierto, se ha creado un archipiélago de pequeños poderes locales y vemos que muchísimos gobernadores están prófugos, están en la cárcel y no comienzo con la lista porque es interminable. Hemos preguntado también por el nivel de eficiencia de los regionales en la gestión de los recursos financieros que reciben del gobierno central. Solo un 3% considera que es muy eficiente o bastante eficiente la gestión que hacen los gobiernos regionales de estos recursos y un 96% considera que no hay eficiencia, poca o ninguna la eficiencia en el manejo de esos recursos. Finalmente, nivel de beneficio para las regiones del proceso de descentralización iniciado en el año 2002. Mucho o bastante es 8% y 92% considera que es poco o nada. No ha habido beneficio. Finalmente, esta encuesta nos dice que en la parte de descentralización esta fue muy mal hecha, no ha traído resultados favorables, no hay un buen manejo de los recursos, no ha habido un gran beneficio para las regiones. Y eso que salta a la vista para los profesionales consultados en esta encuesta es algo que podemos constatar día a día con tantísimas denuncias de corrupción por un lado y sobre todo también algo muy significativo es la incapacidad de ejecutar el presupuesto. Muchísimos gobiernos regionales son incapaces de dar muestras de eficiencia en la gestión de los recursos con que cuentan, ¿no? Entonces la ejecución presupuestal termina siendo muy reducida y son regiones donde hay muchas necesidades de infraestructura, de salud, de educación de calidad y los recursos no se usan. ¿Por qué? Porque las prioridades de esos gobiernos son otras, ¿no? Creo que en el sistema político también radica un poco este defecto porque lo que debió hacerse es promover partidos nacionales con sedes locales, regionales, pero se promovió partidos nacionales, partidos descentralizados, partidos locales, movimientos regionales que pues no dieron la talla en todo este periodo. Ahora pasamos a la siguiente sección de Voz Populi al Día, Empresa y Política. La acostumbrada sección de Manuel Romero Caro, Perspectivas Empresariales. Adelante, Manuel. Muy buenas tardes, tengan a todos ustedes. Elon Musk, el dueño de Twitter y de la mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, colocó la primera piedra de su próxima refinería de litio y que vendría a proporcionar
en la materia prima indispensable para las baterías de 1 millón de vehículos eléctricos que va a producir esa fábrica en 2025. Paralelamente, el Economist sacó un importante artículo que mencionaba que corría peligro la revolución verde. ¿Y por qué corría peligro? Porque dijo que más del 50% del litio del mundo está en América Latina, el 40% de cobre y el 25% del níquel. Y el problema era que se había iniciado una ola de lo que llamaban un populismo verde, citando el caso de Chile, que ha nacionalizado, estatizado toda la industria del litio, y Bolivia una situación similar. Entonces, en el caso peruano, el ministro de Economía por segunda vez ha vuelto a hacer sonar la alarma en el sentido de que hay muchos inversionistas que iban a invertir en Chile en litio y que se están traspasando a Perú. Pero ya desde enero el ministro de Economía había dicho que era fundamental instalar una mesa de concertación en Puno, y hasta el día de hoy no podemos hacerlo simple y llanamente porque el gobierno no actúa. Hay que darse cuenta que la velocidad del cambio tecnológico es muy grande y uno nunca sabe cuándo pueden sustituir a las materias primas que nosotros vendemos. Y nosotros estamos dejando pasar oportunidades de precios récord. Según Goldman Sachs, 4.4 en promedio para este año y 5.4 para el próximo año. Estamos dejando pasar estas oportunidades de nuevo porque la presidenta y su equipo no actúan y de una vez definen el tema en Puno. No podemos seguir esperando porque se nos van a pasar las oportunidades que van a beneficiar a todo el mundo. Así que si la señora Presidente no puede o no quiere solucionar la problemática de Puno, que renuncie y que entre alguien que sí pueda solucionarlo. Otro tema que quisiera tocar es el de la ineficiencia del sector público. El Contralor de la República hace 2 días anunciaba que hay 1.476, repito, 1.476 proyectos paralizados por un monto de más de 22.000 millones de soles, y que si quisieran dedicarse a eso, nada más a esos proyectos, les tomaría 5 años el desembalsar este embalse tremendo que hay, ¿producto de qué? Producto de la ineficiencia de la administración pública. Ya sabemos de que el sector público era ineficiente, pero durante el gobierno de Castillo creció exponencialmente. Entonces, no nos podemos dar el lujo siguiente. La inversión privada es negativa, ya lo estamos sabiendo, hace 3-4%. Y si también la inversión pública está descendiendo o está paralizada, entonces ¿quién va a generar empleo en el país? Hace unos años había una ESAP, una Escuela Superior de Administración Pública, que brindaba, con profesores extranjeros inclusive, que brindaba los cursos que requería la administración pública. Esa o cualquier otra alternativa, pero que empecemos a solucionar ese problema. Y el último punto de buenas noticias, ya la derecha ganó en Paraguay. La derecha de nuevo le dio una paliza a los partidos izquierdistas en Chile para elegir aquellos que van a ser los que elaborarán la próxima constituyente de nuestro país, del país chileno. Si a eso le sumamos la muy crítica situación de la economía argentina y la economía boliviana, que acaba de aprobar vender
el 50%, la mitad de todas sus reservas de oro para poder subsistir unos meses más. De todas maneras, la crisis es tan grave en ambos países que más temprano que tarde tendrán que hacer ajustes importantes en los programas económicos. Y una vez más se podrá apreciar lo que ya sabemos, que los programas de izquierda son un fracaso anticipado y luego se va a demostrar y pensar que hasta hace muy poco los líderes oficialistas de izquierda anunciaban y solicitaban que cambiáramos el modelo económico nuestro exitoso durante 3 décadas por el modelo boliviano. Por favor, yo creo que esto se los deben haber operado de las amígdalas, porque cuando les piden opinión sobre esto hacen mutis por el foro. Bien, nos veremos la próxima semana. Fue Manuel Romero Caro con su sección Perspectivas Empresariales. Muchas gracias, Manuel. Ahora damos paso a nuestra sección de columnas y columnistas. Hacemos una selección de 3 columnas publicadas en nuestro portal vozpopulardia.com, que desde hace 4 años publica informaciones sobre empresa y política, así como unas de personas que en todo el mundo escriben para nuestro portal. Tenemos una selección de 3 columnas. Primero, Luis Sujatovich. Luis Sujatovich es un doctor en comunicación social, profesor docente de la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. Su columna se titula La teoría veloz para explicar el presente y se refiere a cómo hay autores que están tratando muchos temas de la realidad actual, de tecnología, etcétera, de manera muy simplificada. Prácticamente hacen libros express, artículos express, un conocimiento express, y hace una crítica de esto: la teoría veloz para explicar el presente, la teoría express para explicar lo que pasa en el mundo, con artículos muy ligeros, muy expresos. Luego la columna de Iglesias, un oficial en retiro de la Fuerza Aérea Peruana con posgrados en universidades nacionales e internacionales, ha escrito la columna Pensar lo que nunca se ha pensado. El autor en esa columna argumenta que vivimos en una era de inmediatez y facilismo, donde se exige velocidad y no se fomenta el pensar, dudar y cuestionar. El autor critica la falta de valor agregado de los productos y materias primas que exporta el Perú. La columna completa en vozpopulardia.com. Y finalmente, la tercera columna seleccionada de muchas que se han publicado en esta semana es de Ricardo Escudero, otro colaborador de vozpopulardia.com. Es un especialista en temas previsionales y recursos humanos, formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su columna se titula Corazón Minero, Beta del Progreso, donde destaca la riqueza y el potencial que tiene el Perú como país. Hace hincapié en la importancia del trabajo, la dedicación y la constancia para aprovechar esta riqueza y convertirla en progreso. El autor elogia la industria minera y la considera el corazón y la beta del progreso en el Perú. Ya hemos visto la importancia de las exportaciones mineras en otros programas de Voz Popular Día, Empresa y Política. Reconoce los desafíos y beneficios de la minería, así como su impacto positivo en el empleo. Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el Perú es un país extractivista, con lo cual no estamos de acuerdo, porque la actividad extractiva no es el mayor porcentaje del PBI en el país. Una mentira más de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora pasemos a la sección de Agenda Vox Populi. En la sección Agenda Vox Populi se presentar productos, servicios, actividades de la consultora Vox Populi. En esta oportunidad presentamos el seminario Prensa Política Poder. 3 palabras importantísimas: el impacto de la triple
podemos llamarle así, prensa, política y poder. Se sabe que en todo el mundo la prensa, la política y el poder están íntimamente relacionados, tienen una vinculación inherente y muchas veces ocurre que los medios de comunicación terminan a favor o en contra de quien ejerce el poder, del partido político que ejerce poder y del gobierno que está en ejercicio del poder. En esta oportunidad hemos invitado a dos destacados periodistas, a Milagros Leiva y a Carlos Paredes. Milagros Leiva, conductora del espacio Milagros Leiva en Willax, y Carlos Paredes, autor de varios libros, uno de ellos, el más reciente, de un gran impacto, que se llama El perfil del lagarto. Ellos van a analizar esa relación entre política, poder y prensa, y a la vez del análisis hacer propuestas para una buena relación entre la prensa y la política. Esa es la sección de Agenda Vox Populi, en la que le presentamos el último proyecto de Vox Populi, que es una actividad, un seminario que forma parte de la Escuela de Líderes de Vox Populi Consultoría. De esta manera llegamos al final del programa de hoy de Vox Populi al día, empresa y política, un programa en el cual tenemos una serie de contenidos. Presentamos primero infografías sobre temas relacionados a la actividad productiva, empresarial. El día de hoy les hemos presentado lo que pasa con la actividad inmobiliaria y la construcción en el Perú. Unas 3 imágenes que muestran un fragmento, pero nos dan una idea de lo que está pasando con números e imágenes e infografías. Luego hemos tenido hoy la entrevista a Mercedes Arauz, una gran conocedora de políticas públicas, que nos ha permitido comprender lo que está ocurriendo con el boom del comercio exterior peruano. Perú, repito, creció un 50% del año 2020 al año 2022 en exportación. Y toda esta actividad es producto, en la explicación de Mercedes, de políticas públicas de 20, 30 años estructuradas que deben hoy en día tener una continuidad para que en esta época de inestabilidad no se caiga lo que se ha logrado. Una cosa fundamental creo que es que estos cambios en las políticas públicas de Perú puedan favorecer a pequeños productores, que son la gran mayoría de peruanos en la población económicamente activa. Luego pasamos a la sección de encuestas. Vox Populi, como decía, viene haciendo encuestas desde que nació hace más de 15 años y ahora estamos presentando por entregas en cada programa de Vox Populi al día, empresa y política, la encuesta hecha a profesionales sobre diversos temas. Hoy día hemos tratado el tema de privatización, donde nos ha sorprendido que muchos servicios públicos de alguna manera son cuestionados por una gestión pública que no es eficiente, y los encuestados quisieran que esos servicios sean o tengan administración privada. Y luego de esto la columna habitual, ordinaria, de Manuel Romero Caro, que nos pone las perspectivas empresariales, así se llama su columna, sobre lo que está pasando con la actividad empresarial en el país y lo que puede venir, destacando, priorizando los hechos más significativos de la semana. De esa manera, repito, llegamos al final de Vox Populi al día, empresa y política, y nos despedimos hasta la próxima semana.